Ya. Ya, de eso se trata. A ver, vamos a ver. Les paso el PDF luego. Ya, recursividad. Recursividad más o menos es sugestiva. Recurrir algo, ¿no? Recursividad. Recurrir, ¿no? Algo. Entonces, lo siguiente es que tengo un ejemplo. ¿Cómo funciona la recursividad? El famoso Fibonacci, ¿no? Los números de Fibonacci. Entonces, los números de Fibonacci. ¿Ya? Se define recursivamente. ¿Cómo? Esta recursividad se define mediante dos pivotes. ¿Ya? Entonces, van a jugar dos pivotes. Entonces, vamos a definir así. Aquí, inciso I1, va a haber un pivot, dos pivotes. Se llama F sub 0 y el F sub 1. Y esos van a ser los pivotes. 0 y 1. Así se generan la serie de Fibonacci, los números de Fibonacci. Y ahí, con eso generamos el resto, ¿no? Este es F para n, F0. ¿No? F para n igual a 1, n igual a, n igual a 0, n igual a 1. Entonces, para 2, a partir del 2, ya la fórmula. Entonces, pero van a generar los pivots. F n menos 1 más F n menos 2. Para todo n mayor o igual que 2. Así va a generarse. Entonces, ¿quién va a generar estos números de Fibonacci? Los pivots, ¿no? F0 y F1. Ese va a ser. A ver, entonces, ¿cómo va a generarse los números? A ver, aquí n igual a 0. N igual a 0. Tengo el primer número de Fibonacci. F0 es 0, ¿no ves? El primer número de Fibonacci. N igual a 1, tengo el segundo número de Fibonacci. F1 igual a 1. Listo. Para n igual a 2, tengo el tercer término de Fibonacci. Va a ser entonces. Aquí ya tengo la fórmula. Para n mayor o igual a 2, ya es la fórmula. Cuando es 2, n voy a poner 2. Entonces aquí F2 ya va a aparecer. Aquí, pero al miembro derecho, el primer término va a ser 2 menos 1, 1, ¿no? F1 va a estar ahí. Más 2 menos 2, F0. Es reemplazado n igual a 2. 0. Listo. Pero F1, ¿cuánto es F1? 1. F0, ¿cuánto es? 0. ¿Y este cuánto será? El tercer término de Fibonacci. 1, ¿no ve? 1 más 0, 1.
Ese sería el tercer término de Fibonacci. El cuarto término, n igual a 3. Les va a aparecer f sub 3. ¿Ve? ¿Por quién va a estar generado? Por f2 más f1, ¿no? f2 pero vale 1. Y ahí calculado. 1. f1 ya tengo como pivot 1. Y esto va a ser 2. ¿No? f3, 2. ¿No? Para f3 hay que poner la fórmula. f3, aquí f3 menos 1, 2. f2 aparece. 3 menos 2, 1. f1 está ahí. ¿Sabe? Así va a generarse. A ver, n igual a 4. Va a generarse 1, 2, 3, 4, el quinto número de Fibonacci. ¿Y por qué nos va a estar generado? Por F3 y por F2. Listo. Pero F3 yo lo tengo. Este es 2. Y F2 es 1. Y esto va a ser 3. ¿No? Ya tengo calculado el cuarto término. No, 1, 2, 3, 4. El quinto término de Fibonacci, que es 3. Entonces, así voy generando. N igual a 5, tengo F5. ¿Por qué está generado esto? Ya están induciendo por F4 por F3. Pero ya tengo calculado F4 y esto es 3. F3, 2. Y esto es 5. Así voy generando. Entonces aquí n igual a 6. N igual a 6. Tengo el séptimo término de Fibonacci. ¿Por qué está generado? Está generado por F5 más F4. ¿Me ve? Pero tengo generado el F5 que está arriba. Y este es 5. Y el F4, 3. Y este es 8. Así voy generando mis números de Fibonacci, ¿no? Entonces, ¿quiénes han generado los pivotes? El F0 y el F1. ¿Ya? Entonces, ya puedo generar mis números de Fibonacci. Ahora quiero sumar los números de Fibonacci. Quiero sumarlos porque ¿no? Quiero obtener una fórmula para sumar los números de Fibonacci. Y va a ser lo siguiente. Por otro lado, ya he generado mis números de Fibonacci. Por otro lado. ¿Ya? Pero lo que tienen que notar es lo siguiente. El F6 está generado por 5, 4. Aquí 4, 5, 6. Es generan las 6. Al 5, ¿quiénes generan? 3, 4, 5. Y como inducción, ¿no? 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 0, 1, 2. Así más o menos, ¿no? Hay una relación. ¿Ya? Es por otro lado lo siguiente. Aquí. F0. Aquí. F0 más F1, ¿cuánto será? 1. F0 es 0. 0 más 1 es 1, ¿verdad? Entonces, F0, 0, F1, 1. 1 sale eso, ¿no? 1. Pero ese 1 yo puedo obtener como F3. F3 menos 1. Veamos. F3, buscamos F3. F3, ¿cuánto vale? Buscamos F3, 2. 2. 2 menos 1, 1. ¿Ve? 1. Bien. Quiero sumar los 3. A ver, voy a sumar los 3 aquí. F0 más F1 más F2. ¿Cuánto va a ser esto? F0 es 0, F1, 1, más F2, ¿dónde está F2? 1. Y este es 2. Listo. ¿Cómo genero esta suma hasta el tercer término de Fibonacci? 2.
puede generar como F4 menos 1. ¿Dónde está F4? F4 es 3. 3 menos 1, 2. Bien, perfecto. Quiero sumar los 4. A ver, voy a sumar los 4. Ya, F0 más F1 más F2 más F3. ¿Ve? Esto va a ser 0 más 1 más 1 más F3 más 2. ¿Cuánto es esto? 4. F0, aquí va a poner F0, 0. F1, 1. F2, 1. F3, 2. ¿No? ¿Cuánto sería eso? 0 más 1 más 4. 4. Entonces aquí sería 4. 4. Ya, entonces generaría, por inducción, F5 estaría generando F5 menos 1, ¿no ve? 3, 4, 5. Entonces, a ver, F5, ¿cuánto vale F5? F5 buscamos 5. 5 menos 1, 4. Bien, perfecto. Está generando ya. Bien, entonces, quiero obtener la fórmula general para sumar los n términos de Fibonacci. Es decir, voy a sumar, la inducción va a ser, ya estoy iniciando cuál es, ¿no? Entonces voy a generar la fórmula. P sub n va a ser sumatoria de los f sub i. ¿No? Voy a iniciar el subíndice, 0, 1, 2, 3, pero está empezando de 0. Entonces, i igual a 0 hasta n. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la fórmula? A ver, hasta 3, a ver, aquí vamos. Hasta sumar F1, el hecho, tiene que aparecer, tiene que estar F3 menos 1. Al F1 le suma 2. ¿Eh? Listo, 3 menos 1, ya. Hasta 2, tengo que sumarle 2. F4 va a aparecer aquí, ¿no? Menos 1, listo. Hasta 3 más 2, F5 menos 1, ¿no? Listo. Hasta n, ¿cuál sería? F, N más 2. n más 2, ¿no? Tengo que sumar 2, hasta n, menos 1. Es la fórmula que suma los números de Fibonacci, ¿no? Hasta n. Y funciona, ¿no? Ahora, quiero ver si funciona está funcionando aquí, ¿no? Hasta cuarto término. Ya puedo generar, puedo seguir probando hasta 5, 6, 7. Quiero ver si funciona para todo natural. Entonces ya sabemos cómo puede demostrar, ¿no? Por inducción matemática. Tal vez al 100 ya va a fallar. Entonces, tengo que verificar. Entonces, demostramos. Inciso, y 1, como ya sabemos, n igual a 1, ponemos aquí, n igual a 1. Pero la sumatoria empieza en 0, ¿no ve? Pero el primer elemento. Entonces, aquí va a aparecer, n igual a 1 va a ser entonces sumatoria, igual a 0 hasta 1, porque está con n igual a 1, ¿no? De f sub i. ¿Y esto qué términos van a ser? Y va a correr, va a tomar F sub 0. F0, ¿no ve? Y va a correr 0, después va a tomar F1 y ahí se va a parar, ¿no ve? Hasta llegar a tope, el 1 nomás tiene que llegar. Ese va a ser entonces 0 más 1, ¿no? ¿No? Estoy con n igual a 1.
1 aquí. En la fórmula ponemos n igual a F1 más 2, F3 menos 1. Pero F3, ¿cuánto es F3? F3 buscamos, es 2. 2. 2 menos, 2 menos, 2 menos 1, 1. Aquí, 1 igual a 1. ¿Verdad? ¿No? Verifica. Entonces decimos, el PDN, la fórmula PDN verifica. Es válido, ¿no? Es verifica para n igual a 1. Listo, ya está. Ha verificado para n igual a 1. Perfecto. Vamos al siguiente. Y 2. ¿Qué tiene que generar? La hipótesis de inducción n igual a k, ¿no? Para n igual a k, ¿qué voy a tener? Reemplazar nomás en la fórmula. Donde está n, hay que poner k. Entonces voy a hacer eso. Sumatoria de f sub i, el i es la variable muda, igual a 0 hasta k. F sub k más 2 menos 1. ¿Qué he generado? La hipótesis de inducción. Listo. Voy a plantear mi tesis. Mi tesis, ¿no? Voy a poner aquí, a ver, voy a mover esto un poquito. A ver, está aquí. Ahí está. Voy a plantear mi tesis aquí, a ver, aquí, ¿cómo hago esto? Aquí nomás. N, mi tesis va a ser para el siguiente, n k más 1. Entonces voy a empezar, n, donde está n, voy a poner k más 1, es nomás eso. Entonces voy a poner sumatoria. Aquí voy a poner k más 1 ahora. K más 1. Y igual a 0 de los f sub i. Ya. F sub. Y ahora si en la fórmula voy a poner k más 1. K más 1. ¿No? K más 1. ¿Ya? Entonces voy a tener, ¿qué f tendría? ¿Qué tendría? ¿Qué k tendría ahí? ¿A qué f tendría? K más 3. K más 3, ¿no? K más 3. Entonces aquí, menos 1. Aquí, mi tesis. Listo. Ya planteé mi tesis. Voy a elegir un método para demostrar. Voy a partir de la hipótesis de inducción. Entonces voy a partir de aquí, me voy a trasladar. Partimos de la hipótesis de inducción. Listo, voy a copiarlo. Ya, ¿qué hay que hacer? Copiar nomás la hipótesis de inducción. Mira la hipótesis de inducción, aquí está entonces. Sumatoria. Sumatoria, aquí dice, de los f sub i, estoy copiando la hipótesis de inducción. Igual a 0 hasta acá. Listo. Y aquí un espacito voy a dejar. De f sub k más 2 menos 1. Esa es mi hipótesis de inducción. Le he copiado nomás. Voy a sumar el siguiente término. ¿Cuál sería? Hemos dicho que hay que mirar el i. En vez de i, vamos a poner el siguiente, va a ser, como es hasta acá, voy a poner k más 1. Entonces aquí más f sub k más 1. ¿Ve? Aquí más f sub k más 1. Listo, ese es. Ya he sumado un término más, el k más 1º término del número de Fibonacci. Bien, este término que he adicionado a la sumatoria lo voy a incluir. Lo voy a incluir a la sumatoria, entonces la sumatoria va a ser así. Sumatoria de los f sub i, ¿vale? Igual a 0. ¿Hasta dónde?
K más 1. ¿Ve? Ya le incluye el término K más 1 es término, es sumatoria. Está mirando mi tesis, ya está el miembro izquierdo, ya ha aparecido. Tiene que aparecer F sub K más 3 menos 1. Entonces aquí, fíjense, aquí tiene que ser álgebra. Lo voy a ordenar. Le voy a ordenar así. F sub, ustedes me dicen aquí, F sub K más 2 más F sub K más 1 menos 1. Listo. ¿Qué será? ¿Qué será? Sabemos que al F5, a ver, digamos, ¿cuál generamos? A ver, un F danme un F. ¿El F cuál? Un término de Fibonacci, cualquiera. El F7, el F8, cualquiera. 7. F. F7. ¿Por quiénes está generado? Por F6 y el F5. ¿Ve? 7. 5, 6, 7. Entonces aquí. F1 más F sub K más 1 más F sub K más 2. ¿A quién generaría? K más 3. K más 3 menos 1. ¿Ve? Por esto. Por esta inducción, ¿no? Listo. Ve mi tesis, ya lo he logrado, ¿no? Ya lo he logrado. Entonces, así, P sub n, la fórmula, es válido, ¿no? ¿Para quién? Es válido n igual a K más 1. Eso no se logra con esa demostración. Pero por inciso I1, que he hecho verificar para el primer elemento, y I2, que he hecho la demostración, I2, ¿no? P sub n, la fórmula, es válida. ¿Para quién? Para todo natural. Listo, ahí termina. ¿Ve? Está la demostración. Entonces yo puedo generar, ¿no? Mediante inducción, una fórmula, ¿no? Una fórmula y demostrarlas. Aquí tengo otro ejemplo. A ver, ustedes, tengo transcrito el PDF de esto. Se lo voy a mandar enseguida también. ¿Ya? El problema es que hagan la práctica. La práctica es en este mismo sentido es. ¿Ya? Un ejercicio parecido es. Entonces aquí tengo a ver, ¿dónde está mi otra página? Eso les voy a pasar transcrito para que ustedes lo vean analizando. Aquí tengo otro ejemplo. Estos son los números de Lucas, pero generados recursivamente. ¿Ya? Sean L1, L2, L3, no, aquí L0, L0, a ver, así. Ya, L0, sean L0, L1, L2, no, sí. Los números de Lucas, generados recursivamente, los números de Lucas. ¿Ya? Entonces, ¿quién genera estos números de Lucas? Dos pivots igual. Entonces aquí inciso I1, ¿no? L sub 0 va a ser un pivot 2, ¿no? Y el L sub 1 va a ser otro pivot, va a ser 1. Y para partir del 2 es la fórmula. La fórmula va a ser L sub n menos 1. Ay, perdón. Estoy con Fibonacci. L sub n menos 1 más L sub n menos 2. Pero n, para todo n mayor o igual a 2. A partir del 2 se genera con esta fórmula. Pero hay dos pivots que están ahí generando, ¿no? Entonces, n igual a 0, otra vez, vas a generar los números de Lucas. Si n es igual a 0, ya tengo el primer número de Lucas, que es 2, ¿no? Ya, para n igual a 1,
tengo el siguiente número de Lucas, el 1, que es 1. Para n igual a 3, n igual a 2, tengo el tercer término de Lucas, L2. L2. Entonces aquí, en vez de n voy a poner, estoy poniendo 2. 2 menos 1, 1. L1. Más L0. 2 menos 2, 0. L0, listo. Pero tengo L1 como pivots. L1 es 1, L0 es 2 y esto es 3. Es el L2 es 3. Ya ha generado los pivots. Ahora, n igual a el cuarto término con n igual a 3, voy a tener L sub 3. ¿Quiénes van a generar? L2 más L1. ¿No? Pero L2 ya tengo generado. L2 es 3. L1, 1. Y esto va a ser 4. ¿No? Entonces así voy generando. Aquí vamos a ver. N igual a 4. Pongo, genero el L4. L4, ¿por qué se genera? Ya estoy induciendo yo. L3 más L2. ¿No ve? Ya, pero yo tengo L3, que es 4. Y L2, 3. Y esto va a ser 7. ¿No? A ver, 7. Así voy generando. N igual a 5, genero L5. Ya, ustedes me dicen, ¿por qué está generado? L5, ¿quién genera? L4 y L3, ¿no? L4 ya tengo generado. L4 es 7 y L3 es 4. Y esto es 11. A ver, ya estoy diciendo ya ¿no? Ya estoy, ¿cómo está generándose? N igual a 6, uno más. L6. Está generado ya por L5, L4, ¿no? L5, pero ya tengo generado. Aquí. 11. L4, 7. Y este va a ser 18. Y así voy generando. ¿Cuántos términos de Lucas he generado? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos de Lucas he generado. ¿No? 7 términos. Entonces voy a conjeturar una fórmula. ¿Cómo estamos en la hora? Está bien, estamos bien. Ya, entonces voy a conjeturar una fórmula. P sub n de esta forma. Ahora, ¿no? Voy a conjeturar. Los LI al cuadrado de Lucas. Entonces aquí, L1 al cuadrado, ¿cuánto sería L1 al cuadrado? 1 al cuadrado, ¿no? 1. 1. Este 1, ¿cómo puedo generar? ¿No? Puede generar por los L's. A ver, voy a poner así. 1 por 3. 1 por 3. 1 por 3. Este sería, 1 por 3 sería L1 por L2, ¿no? Menos 2. A ver, genera, me tiene que dar 1. Da 1. L2, 3. L1, 1. 1 por 3, 3. Menos 2, 1. 1 está dando, perfecto. Voy a sumar lo siguiente. Estoy partiendo de L1 por si acaso. No estoy tomando L0. L0 estoy excluyendo. L0 al cuadrado. No, L0 estoy mal. L1 al cuadrado. Entonces aquí me escribes. L1 al cuadrado más L2
al cuadrado. ¿Cuánto sería este? L1 al cuadrado era 1. ¿No? 1. 1. L2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Este sería 3 al cuadrado. ¿No? ¿Este sería cuánto? Sería 9 más 1, 10. 10. 10. Este 10 generaría entonces, ¿cómo? Por L2 por L3 menos 2. Veamos si genera. L2 buscamos. L2 es 3. L3, 4. Ya. 3 por 4, 12. Menos 2, 10. Perfecto. ¿No? A ver, uno más. L1 al cuadrado más L2 al cuadrado más L3. L3 al cuadrado. ¿No? ¿Cuánto sería este? Este sería 1. Este sería 9. 6. Este sería L3 al cuadrado. L3, 16. ¿No? 16. ¿Y cuánto sería este total? A ver, 26. 26. Ya. ¿Cómo se generaría? Por la inducción. El 3. L3 por L4 menos 2. Está. Entonces, L3, ¿cuánto valía? L3, buscamos, L3 es L3, 4. L4, 7. 4 por 7, 28. Menos 2, 26. Perfecto. Y así voy generando. Entonces, ya puedo inducir mi fórmula. ¿Mi fórmula cuál sería? A ver, mi fórmula. ¿Qué voy a poner? Aquí. Aquí. P sub n. P sub n. P sub n. Sería sumatoria. Pero el primer término lo estoy sacando afuera. El L sub 0. Entonces voy a correr de 1 nomás, ¿no? 1 hasta n, ¿no? De los L sub i, pero al cuadrado. Va a ser igual. Aquí sería hasta 3, no, hasta 3, 3 por 4. Hasta 2, 2 por 3, ¿no? Hasta n, ¿cuál sería? L, hasta n estamos sumando. Ln por Ln más 1, ¿no? Menos 2, ahí está. Hasta L3 le generaban L3 por 4. El 3 que aparecía el 3. Por el siguiente, L4. Hasta el 2, 2 por 3. Hasta 1, 1 por 2, ¿no? Hasta n, el siguiente más, ¿no? Por siguiente menos 2. Fórmula PDN, ¿no? Ahora quiero saber si esta suma de los L sub i al cuadrado, ¿no? Está bien generada en la fórmula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inducción matemática, ¿no? Y, ¿no? N igual a 1, N igual a 1. En N igual a 1, ¿cuál va a generar? L1 al cuadrado, ¿no? L1 al cuadrado, ¿qué va a ser? L1 es 1, 1 al cuadrado 1, ¿no? Este va a ser 1 por 3, ¿no? L1 por L2, 1 por 3. ¿Okay? 1 por 3, menos 2. Y esto es 2, 1 por 3, 3, menos 2, 1. 1. 1 igual a 1, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, PDN es válido para n igual a 1. ¿Vale? Para n igual a 1. Cumple. Listo. Vamos al ejercicio I2. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer?
plantear la hipótesis de inducción, ¿no? Y la tesis. Entonces, en eso vas a reemplazar simplemente. Aquí es reemplazar nomás, ¿no? Hasta acá. L sub I al cuadrado igual a 1 igual a L sub K más 1 menos 2. Es que he generado hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. He reemplazado N por K nomás. Listo, no he fallado, está bien, perfecto. Generamos la tesis. N igual a K más 1. K más 1. Entonces, este va a ser sumatoria. Ahora está K más 1. Y igual a 1 de los L sub I al cuadrado de los L sub K. ¿Cuál sería ahora? ¿Cuál sería la fórmula? Ya, L sub, hasta L sub N era el Ln por Ln más 1. Entonces aquí L sub K más 1. Entonces aquí tengo que poner L sub K más 1 por L sub K más 2, ¿no? Menos 2. Y este es mi tesis. Listo. Nuevamente voy a partir yo de mi hipótesis de inducción. ¿Ya? Es lo más fácil a veces, ¿no? Entonces, aquí, a ver, tenemos 2 minutos, a ver. Ya, partimos entonces, aquí voy a entrar. Ya, partimos de la hipótesis de inducción. ¿Qué hay que hacer? Copiarlo, tal como está, ¿no? Sumatoria, si bien bonito, está acá. L sub I cuadrado igual a 1, espacito, L sub K más 1 menos 2. Ya le he copiado. Ya, es mi hipótesis de inducción. Partimos de hipótesis de inducción. Quiero adicionar el siguiente término. ¿Cuál sería? Hay que mirar y hemos dicho. Y ahora sí me dicta. Más. Ya, ¿cuál va a ser? Miramos el I. El I miramos. Ahí ponemos K más 1. Sería L K más 1 al cuadrado. ¿Ves? El I varía. Cuando el I varía, la sumatoria va hasta K nomás. Va a aparecer el último término, va a ser L sub K al cuadrado. Entonces sumando el siguiente, L sub K más 1 al cuadrado. ¿No ves? Aquí. L sub K más 1 al cuadrado. ¿Ves? Es el... Ahora, ¿qué hemos hecho? Ve, en este término que ha adicionado lo voy a incluir en la sumatoria. Aquí tengo un minuto. Volvemos a un sum más, ¿ya? Terminamos este ejercicio y lo paramos ahí. Ya, volvemos. Está bien. Ya, volvemos. Aquí ya estamos.